Buenas a todos, en un nuevo episodio de República. Hace tiempo que no zumbamos episodios, hemos estado un poquito, ¿verdad? Alejados del podcast, pero ya volvimos. Este episodio, baby, que sea, no sea muy largo, pero queremos tocar este tema, especialmente lo que era tocar con Urayuan, que Urayuan sabe bastante de lo que es la política venezolana. Y Saludos. queremos también hablar del Premio Nobel de la Paz, que se lo ganó María Corina. ¿Verdad? Ahora las dejo ahí con Joan para que haga una introducción del tema, para que hable lo que es el Premio Nobel de la Paz y todo. Bueno, eh, saludos, Víctor, y al público, que uno ¿verdad? Está aquí de vuelta. El último que hicimos fue el especial que fue para lo de mi cumpleaños, era más como que suelto, ¿no? Pero nada, el premio Nobel como tal se crea en Noruega a partir del fallecimiento de el inventor de la dinamita que se llamaba Alfred Nobel. Porque él tenía una voluntad de querer premiar a la humanidad por los logros positivos que fueran una antítesis de lo que él mismo desarrolló, que era una dinamita. Pues según él vivió toda su vida atormentado por haber creado una invención peligrosa, eh, que a largo plazo iba a causar tanto caos en la humanidad y que pues tú y yo sabemos que eso desencadena hasta la creación de explosivos más grandes. No, claro, Perdona. hasta mismo Como Oppenheimer le pasó lo mismo. Sí, sí, sí. A Oppenheimer le pasó exactamente lo mismo. O sea, manufacturó la bomba atómica, pero todo este concepto de unidad de TNT, pues sí, desde un inicio, pues eso se da con la invención tecnológica de la dinamita, Alfred Nobel, y previamente, pues los chinos cuando desarrollan la pólvora, que de ahí que salen armamentos como lo que es el arcabuz, los rifles, los cañones, pero la dinamita pues fue o sea, una invención bastante novedosa que en un principio se utilizaba para las minerías, pero después se utilizó para otros factores, para cuestiones militares, hacer logística en todo caso, pero como consecuencia pues sí, era peligroso. Nada. Él Ujú. muere siendo CEO de una empresa que le antes facturaba explosivos, que tampoco no es como si le estuviese tan, vamos a decir, culpable de eso, ¿no? Pero nada, el asunto es que crea una institución que hasta el presente se ha mantenido consistente y sigue unas métricas, y es que esas aportaciones sean universales y que puedan aportar a un mejor mundo. Y entre las categorías está el Premio Nobel de la Medicina, el Premio Nobel de la Física, el Premio Nobel de Ujú. la Paz, el de Economía. Se me olvidó uno. Bueno, está el de literatura, ¿no? Literatura, exacto. Sé que me falta. Ok. Ujú. Pues nada, esos son como que los premios más importantes. Ah, y el de química, que ese pues está combinado, creo que era con fisiología. Pero nada, el asunto es Ujú. que pues son varias categorías del premio Nobel. Y Ujú. María Corina Machado pues se gana en el 2025 el premio Nobel de la Paz. Este se lo dan a personas que pues representen algún intento de democratizar o hacer un mundo más pacífico. eh, y ahora bien, hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Desde qué perspectiva es la paz para ellos? ¿Qué es el intento de un mundo más democrático? O sea, es muy Ujú. utopicista lo que ellos proponen. Y esta idea transicional de, pues, de que el mundo actual, pues, se puede reformar como ya está, para entonces ambicionar algo mejor. Ujú. Bien, pues la política exterior de Noruega, pues siempre se ha inclinado hacia el liberalismo. Y eso tú y yo lo sabemos bastante bien. Ujú. Y los que ganan los premios Nobel de la Paz, pues son personas que están alineadas con un elemento discursivo ideológico de la geopolítica de Noruega. Pero en Ujú. este caso, pues como es el liberalismo, Estados Unidos es el estandarte imperial más grande sobre el liberalismo. Y tú y yo sabemos bastante bien que Donald Trump pues, estuvo insistiendo bastante por querer obtener el premio Nobel de la Paz. Es un mundo
irónico donde estamos viendo como una persona que ha sido un colaboracionista del genocidio en Gaza, cosa que, ¿verdad? Tampoco no sé si me los demócratas, porque Joe Biden fue quien que inició todo este proceso de darle equipamiento militar a Israel para que continúe con un exterminio, pero quien lo puntualizó y le dio ese fin de matizar el conflicto, pues fue Donald Trump. Claro, sí, Y Donald Trump ha sido prácticamente el defensor absoluto de lo que es Israel en los Estados Unidos. No es que Joe correcto. Biden esté libre de culpa y los demócratas que sí tienen la culpa, pero ¿sabe? El Knight, el caballero del zodiaco de los israelitas, de los israelíes, perdón, dos cosas distintas, en los Estados Unidos es Donald Trump y el republicanismo. Claro, es un estandarte del sionismo. Entonces, estamos en una época donde se intentó premiar a un genocida y, Ujú, y fue recomendado por un genocida, porque ujú, Benjamin Netanyahu pues, está declarado ya a nivel de la Corte Penal Internacional como un criminal de guerra y genocida. Y se supone que le está ujú, enfrentándose a la Corte del Estatuto de Roma, o sea que debería estar preso y todo. Otra cosa es que el ujú, derecho internacional es un pusilánime y como es socio de un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no ha habido una acción concertada para detener a Benjamin Netanyahu. Que ahí de nuevo ujú. se ve lo que es el fracaso del derecho internacional, que aquí en uno de los episodios pues, se discutió sobre eso precisamente. Correcto. Eh, correcto, el licenciado en Derecho Manuel Mascabrera, que estuvo aquí hablándonos sobre la crítica al derecho internacional, donde como él hizo referencia a, a teóricos, como por ejemplo ¿verdad? La ingenuidad de Hans Kelsen, que sí él proponía todos estos elementos de aparatos internacionales jurídicos para detener Ujú, ¿verdad? Una Segunda Guerra Mundial que se repita, en este caso otro tercer Reich que resurja y que pueda ser a gran medida detenible por los mecanismos e instituciones democráticas que se hacen a nivel internacional bajo unas reglas. Por ejemplo, regular la guerra, que hay que se hacen diferentes convenciones como la de Génova. ujú, También está el acuerdo de las Naciones Unidas de respetar la soberanía de las naciones, o sea, que se hacen capítulos y todo dentro de las Naciones Unidas para precisamente evitar las guerras lo máximo posible. Pero tú y yo sabemos que eso pues, no es una realidad. O sea, las guerras ujú, siguen pasando y países siguen perdiendo territorios y hay países que hasta terminan desmembrándose. Porque, por ejemplo, ujú, mira cómo le pasó a la República de Arza, que yo sé que si Gabriel se estaba aquí, pues se emociona, pero antes Arza se desapareció como república. Y ujú, eso era pues una subnación que existía paralelo a Armenia, pero culturalmente pues era una población armenia, que fue ocupada por Azerbaiyán. ¿Qué ujú, intervención tuvo ahí las Naciones Unidas? De ninguna forma, fue nula. Como quiera la invasión se dio. Y en el presente, ahora mismo, a lo que se graba este episodio, pues se hizo un acuerdo de paz entre la organización Hamas, partido político revolucionario, con ujú, el Estado de Israel. Bueno, en todo caso, pactaron con Estados Unidos para un cese al fuego. Y entonces la entrega de los civiles, pero el propio Estado de Israel ya lo incumplió porque lanzó un bombazo como quiera. O sea, Israel está buscando todas las formas de mantener un estado de guerra perpetua. Pero esos son los mismos que querían que Donald Trump quería que se ganara el Premio Nobel de la Paz. Es irónico. ujú, Y en este año yo, ¿verdad? Y esta es mi opinión. Yo pienso que debía haberse ganado el Premio Nobel de la Paz Greta Thunberg, porque una de las razones por las cuales hoy el mundo está más pendiente del estado totalitario fascista que ha impuesto Israel en la región fue por Greta Thunberg, al menos para los liberales, porque todos los que tenemos una conciencia política ampliada vista desde el tercer mundismo, sabemos que esto está pasando desde 1948 cuando inició el Nakba. Pero hay claro, gente esto que, no es nada nuevo. por eso, esto no es nuevo, el genocidio lleva décadas pasando. Lo que pasa es Ujú, que ahora se está finalmente visibilizando quién es Israel, quién es ese monstruo. O sea, ujú, un monstruo que no tan solo está en una pequeña nación ahí dentro del continente asiático, también tiene control absoluto de la política estadounidense.
sobornando Y políticos. de muchos países de Medio Oriente, porque por ejemplo, países como Arabia Saudita, la única razón por la que no son abiertamente anti-Israel, aunque lo sean internamente y detesten Israel, es porque literalmente son dependientes de ese Estado y de sus aliados, en este caso los que son los estadounidenses. Porque el que estudie las relaciones internacionales de Arabia Saudita saben que se la pasa brincando entre lo que es Oriente y Occidente, pero siempre, siempre termina inclinándose más a Occidente por las dependencias que tiene económicas. Y esto incluye Israel. Correcto. Y pues, y de nuevo, los países le tienen miedo a Israel, al menos los que están en los alrededores, Sí. pues porque ya han pasado conflictos como la guerra de Yom Kippur, donde se pudo comprobar que en efecto Israel podía haber invadido todo Egipto si hubiese deseado, porque de hecho llegó a invadir una parte de Egipto importante para tener control del canal Ujú, de Suez. Pero ahora bien, no fue hasta que las Naciones Unidas intervino y ellos tuvieron que parar sus ambiciones expansionistas. Pero si fueran por ellos, ellos hubiesen invadido todo Egipto y hubiesen seguido. Y bueno, y ya lo están haciendo porque los altos del Golán ya ocuparon una parte de forma ilegal cuando derrocaron al gobierno de Assad. O sea que es una nación que está en una constante expansionismo. Pues, y ese es el siglo XXI. Tenemos una ujú, nación que cumple con todos los aspectos de la banalidad del mal del Tercer Reich ujú, y literalmente la humanidad le ha dado un premio Nobel de la Paz a una persona que en este caso, ¿verdad? Retornando a María Corina Machado, apoya a Israel. Y de hecho, ella múltiples veces ha dicho que ujú, ella desearía que Israel ayude a una intervención militar invadiendo a Venezuela. Se la ha ujú. pedido a Estados Unidos y se la ha pedido también a Israel. O sea, como que es una persona que eh, ha sido servilista a los intereses extranjeros y no a los nacionales. Y ojo, aquí todos los que han escuchado este podcast saben que ni este servidor ni Víctor no somos promadores en nada. Queremos que el hombre salga del poder. Pero de ahí a decir, sí, yo apoyo a Israel para que libere a Venezuela, ya eso son otras dimensiones. O sea, implica un Oye, claro, servilismo o sea, grave. como es que, por ejemplo, yo comparto contigo de que se lo debió haber ganado Greta Thunberg, porque, oye, todos conocemos a Greta desde que somos pequeños, porque ella está en el ojo público desde que yo estoy en la high school, desde antes, ¿verdad? Ujú, Y pues desde pequeña, ella empezó que a los 12 años, si no me equivoco, ¿verdad? Ella empezó con todo eso. sí, más o Y menos. muchas veces yo estoy en desacuerdo con muchas cosas con Greta, e incluso a veces la encontraba incluso hasta soportable, hasta que empecé a comprender muchas cosas del por qué ella hace lo que hace, ¿me entiendes? Y este año, a pesar de mis diferencias en algunos temas, le gané mucho respeto porque es como hablaba con hace unos amigos míos en otro, no fue un live, pero fue una reunión por, por internet, Ujú, que yo entiendo que mucha gente critica a Greta porque la parque es insoportable, bla, 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 ok, pero es una muchacha que ha ido, ella, desde su país, ujú, ha reunido muchas personas y está haciendo su parte para hacer una humanitaria y llevar comida y supplies a Gaza. ¿Cuántos cuarentones que detestan a Greta, cuántos pro Israel o incluso chamaquitos pro Palestina pueden decir que han hecho lo que ha hecho Greta para realmente ayudar a unas personas que lo necesitan? Nadie. Ella no ha incitado una guerra, ella no, simplemente ella está allí llevando su plan, llevando comida, haciendo y con los peligros que eso conlleva, porque se está enfrentando a un ejército que literalmente es conocido por cometer crímenes de guerra a cualquier tipo de persona. Oye, atacaron un barco estadounidense en el siglo XX, no les importó y ujú. salieron impunes. O sea, y tú me estás diciendo a mí que una persona así que genuinamente sí está abogando por una ayuda humanitaria, se lo va a ganar, se lo va a perder el premio, perdón, frente a una persona como María Corina, que no es que María Corina no tenga una lucha justa contra Maduro, sí la tiene. Simplemente que la manera en que ella está llevando la lucha, pidiendo intervención de, por ejemplo, un país como Israel, que es claramente un estado genocida, yo pienso que eso es suficiente como para descalificarla del premio. O al menos no descalificarla, sino que no merece ganarlo porque está incitando. O sea, es una contradicción. Pero Es como, claro, y ujú, mira, Víctor, el asunto es que tú dirías, pero ¿por qué se lo gana una persona así que pues, podría ser?
en cualquier otro país sería una traicionera. Pero es Ujú. que hay que ver el récord consistente de lo que han ganado el Premio Nobel de la Paz. Obviamente, todo el mundo rápido piensa Barack Obama. O sea, y Barack Obama se ganó el Premio Nobel de la Paz por negro, literalmente. Se lo ganó por negro, No, y no, porque sí, oye, Barack Obama, yo no me considero el mega fan de Barack Obama, pero siempre voy a decir que fue mejor presidente que Trump, por si acaso. ah, no, oye, Pero él fue el último bastión de la moderación política y de sí, una generación política liberal estadounidense que falleció con él. Porque ujú, a partir lo que yo le digo, el fenómeno de la corrección política, eso empezó a crear unas polarizaciones y tensiones sociales que pues ujú, surgió con la imagen de Donald Trump y Trump lo que hizo fue explotar el populismo. Cosa que a nivel histórico en los Estados Unidos siempre ha habido unos mecanismos de control y no son muy ujú, democráticos que digamos, pero pues, dentro de los partidos políticos han ujú, expulsado siempre a los populistas. Los populistas en las primarias no ganan. Si te fijas, nunca gana el que más quieren. Gana el que es más agradable para los donantes. Porque, por ujú, ejemplo, Bernie Sanders en las primarias él ha perdido un sinnúmero de veces, y eso tú lo sabes, contra ujú, Hillary, después perdió contra Biden, o sea, y él, yo estoy bastante seguro que podría haber ganado la presidencia de los Estados Unidos como quiera, o sea, pero ujú, él afecta unos intereses de esa generación centrista, boomer, que todavía influye en la política estadounidense y que son moderados, que ujú, muchos dicen son los Blue Dog Democrats, que ahora ujú, mismo pues, no son muchos en realidad. O sea, poco a poco han estado en descenso y perdiendo popularidad. Y el último destello que quedan de esa generación es, por ejemplo, Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, que pues le está haciéndole frente a Trump desde su estado, ujú, porque él quiere dar la impresión de que, pues, ajá, va a ser el próximo candidato a presidente de los Estados Unidos en el 2028. ujú. Pero el problema es que un extremista no se pelea con moderación, se le pelea siendo extremista también. No hay forma. Claro, es que la única manera de tú rotar a un extremista, una persona malvada, es siendo bueno pero capaz de violencia. O sea, es Ujú. como la Segunda Guerra Mundial no se vendió dándole besos y abrazos a Hitler. Eso, Claro, oye, eso dándole Y fuerte. Hitler no, exacto, Hitler no perdió votando, Stalin no le dio una pelea en unas elecciones, Ujú. literalmente invadieron y él tuvo que obligadito meterse al búnker y darse su pastita de cianuro y desaparecerse para siempre. Y a Mussolini tampoco no le ganaron unas elecciones, a él lo hicieron ver Ah, lo la plazoleta colgaron, al chacho. revés. Sí, es Sí. así. O sea, el fascismo se derrota con violencia, pues es que no hay de otra. Y pues el asunto es Ujú, que en los Estados Unidos, yo creo que poco a poco se están dando cuenta de eso porque los manifestantes cada vez se ponen más fuertes, pero la extrema derecha pues entendió mejor eso y eso es lo que me ujú, preocupa. O sea, literalmente las enseñanzas de Antonio Gramsci sobre la hegemonía cultural, la derecha la ha podido apropiar mucho mejor y ha entendido mejor cuál es su discurso y de cómo hegemonizarlo, a comparación de la ujú, izquierda que se ha quedado completamente relegada en una nostalgia del pasado o ni siquiera no tiene ninguna aplicación práctica en el presente, y ujú. eso es lo malo, que se queda dentro de espacios universitarios, pero no saben cómo afrontar a las realidades sociales. No, es que eso es lo que pasa en Venezuela, porque, por ejemplo, Ujú, todos están hablando de la intervención y a mí me cuesta tomarme en serio cualquier persona que diga que quiera la liberación de Venezuela de Maduro, pero entonces después aboca por una intervención estadounidense o israelí. Es como que no, mi pana, tú quieres realmente que un país se libere. No es que no busque ayuda o recursos de otros países, porque todas las revoluciones se logran con apoyo externo, todas, sin excepción. ujú, Son bien pocas las que han tenido éxito sin un apoyo externo, ya sea la Revolución Rusa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Ahora, cualquier persona que tenga un conocimiento básico histórico de la geopolítica exterior de Estados Unidos y de Israel sabe que si Estados Unidos, vamos a suponer que mata a Maduro y pone a María Corina en la presidencia, Venezuela no va a ujú, ser un país soberano. Entonces, yo sí, claro. y esto incluye tanto como para la izquierda como para la derecha, porque en el día que China venga a invadir un país con la excusa de liberarlo, yo no me la voy a creer, por más marxista que sea.
Y el que sabe la geopolítica exterior de China sabe que sí, son más pacíficos comparado con Estados Unidos porque tienen una manera de operar diferente, pero como quiera se las traen y tienen su manera de ejercer el poder. ¿Ok? Y Y ojo, que como quiera tienen unas cositas que podrían molestar a uno, porque ellos como que a sus aliados no los ayudan cuando están apretaditos. no los ayudan. China, es que China es algo, una cuestión más, un imperialismo más económico que militar. Ahí es donde Estados Unidos y China se diferencian bastante. Sí. Eh, pues, ¿qué pasa? Con María Corino es como que ella a mí es mejor alternativa que Maduro, puede ser, pero no es lo que, no es la meta, es cómo la consigue. Si yo no creo que la respuesta es que venga Estados Unidos, tire tres bombazos, no, porque no van a matar a Maduro nada más, van a matar a un montón de personas que no van a tener un carajo que ver con la guerra, van a pasar no, primero que una revolución desde abajo de los trabajadores, de los ciudadanos venezolanos. Eso es lo que hay que apoyar. Yo no creo que ningún país libera a otro, o sea, eso, yo no creo en eso, jamás he creído en eso. Estoy de acuerdo. Y de hecho, por ejemplo, si tú miras en los premios Nobel de la Paz, tú te vas a dar cuenta que los que promulgan la paz, de alguna forma u otra, Ujú, están viciados o influenciados por potencias extranjeras para que derroquen el gobierno de su propio país. O sea que no es porque es orgánico dentro de la propia nación. Vamos ujú, a remontarnos al 2022. El ganador del Premio Nobel de la Paz en aquel entonces era Ales Bialyatsky, que ujú, básicamente ella pues, organizó la oposición de Bielorrusia, ujú. Rusia y Ucrania. O sea, son países que de alguna forma u otra estuvieron influenciados, bueno, o están, pues en este caso Bielorrusia está influenciado grandemente por la periferia de Rusia actual Ujú, y Ucrania pues por lo de la guerra. O sea que ahí te das cuenta que a estas personas le dan los premios acorde a quien le convenga a la Unión Europea y a Estados ujú, Unidos pues ergo por estar en la OTAN. Lo mismo ejemplo en el 2023 Narges Mohammadi, que se lo dieron también por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán, que después pues, ha habido evidencia de que eso se organizó con el bajo tutelaje de la CIA. O ujú, sea que, sí es cierto que puede haber represión en Irán. No estoy diciendo que yo apoyo la teocracia islámica por si acaso, ujú. pero yo sí respeto la soberanía de las naciones y si ese es el gobierno que ellos quieren, pues so be it. Sí, es que, mira, es bastante interesante porque y eso que tú dijiste de Irán es bien importante porque aplica tanto para Irán como para Venezuela, en el sentido de que todos estamos bien claros que Maduro no gana, Maduro no gana ninguna elección, todo el mundo lo quiere fuera, o la gran mayoría, son bien pocos los que los quieren en la presidencia. Ujú. Pero lo que la gente no entiende es que hay una diferencia entre la gente que apoya a Maduro y los chavistas, gran parte. Hay muchos chavistas que sí, que pueden que apoyen a Maduro, pero hay muchos chavistas que no apoyan a Maduro. De hecho, Correcto. eso está hablando con Orayuan, que Maduro perdió contra la derecha libertaria, pero la derecha libertaria perdió contra Hugo Chávez. O sea, Correcto. hay una gran diferencia entre las personas que son chavistas y muchas personas que están dentro del gabinete con Maduro. No apoyan a Maduro. Lo que pasa es que Maduro mantiene el poder, ya sean mediante sobornos o negocios, pero lo quieren fuera, porque muchos de ellos son chavistas. No creen en Maduro. De hecho, Maduro no lo escogió Chávez. Y eso es difícil comprender porque te vienen con esta idea de que el chavismo va a morir, cuando el chavismo no va a morir por el mero hecho de que hay gente que es antichavista, sí, pero Venezuela es un país grande con una población compleja y el chavismo, al igual que el peronismo en Argentina, está bien implantado en la sociedad. El chavismo no va a morir porque las ideas no mueren. El Cheno murió, las ideas del Cheno murieron en Hispanoamérica cuando se murió. El socialismo de Tomás Sankara no se murió en Burkina Faso, incluso resurgió hoy día con Traoré. Y lo mismo va a pasar con el chavismo, lo mismo va a pasar con el peronismo. Y ustedes tienen que entender que Estados Unidos tirando tres bombazos no va a resolver el problema del chavismo en Venezuela. Si algunos lo consideran un problema, por algunos no. Eso depende de perspectiva. Pero es un tema complejo. Y por eso les digo, la intervención de Estados Unidos en Venezuela parece ser inminente. Yo creo que va a ser inminente, va a pasar. Pero hay que ser bien ingenuo y lo voy a decir bien estúpido y bien imbécil para pensar que tres bombas de Estados Unidos van a resolver el problema que hay en Venezuela, ya sea de izquierda o de derecha. Hay que ser demasiado ingenuo y hay que ser un fanático de los Estados Unidos y de cualquier país en general. Y hay que ser un antipatriota para pensar una cosa con eso, un vendido, Claro. literal. Ujú, Porque con tan solo revisar la historia,
de América Latina en general, de cómo operó la CIA y con el plan Cóndor, ya te debe bastar para saber que eso va a ser una fórmula para el caos. Y sumado a eso, yo he visto aquí en los medios de comunicación, menos en Puerto Rico, ver personas con preparación doctoral en cierto Ujú, grado académico, no voy a decir nombres, tú sabes quiénes son y no voy a decir quién, ujú, diciendo que la operación estadounidense en Venezuela va a ser igual de fácil como cuando se dio la intervención, mira la palabra que utiliza, intervención, no invasión. Pues, ujú. eh, eh, Wow. para la intervención militar de Estados Unidos en Panamá en 1989 para sacar a Noriega y que va a ser igual de fácil. No, no es Lo lo que, mismo. mira, lo que pasa es que yo lo que trato de explicar es que obviamente Venezuela no es Irak en nada, ni Panamá en nada, es diferente, pero lo que pasa es que la gente, ¿cómo te explico? La gente entiende que tú matas a Maduro y Venezuela se arregla. Es como que mi gente, Maduro no puede gobernar nada. Él no gobierna un carajo ahí. Él es una persona literalmente, y yo sé que es algo superficial decirlo, pero es una persona que no está capacitada para ningún desarrollo económico, para ningún desarrollo social, socioeconómico, para ninguno. O sea, tú matas a Maduro y le haces un favor al gabinete para implantar a otra persona, a un chavista de verdad. Y cuando vamos a suponer que eso depende, Venezuela se va a arreglar desde la perspectiva estadounidense y va a ser más difícil o más fácil que Panamá, dependiendo a qué nivel va a intervenir los Estados Unidos. Porque si Estados Unidos mete un bombazo, mata a Maduro y se va, nada se va a resolver porque María Corina no tiene el poder para destruir todo el gabinete chavista que hay. Punto y se acabó. Ah, pero ellos no van a matar solamente a Maduro. Es cierto, van a matar a otros oficiales, pero María Corina, sin una alianza con otros partidos de derecha, los cuales no se llevan, no, ¿qué gabinete va a tener ella para derrotar el chavismo en Venezuela? Porque el chavismo en Venezuela, aunque no es todo el país y tiene una gran oposición, Pero sigue compone un siendo 30% de la población bien exacto, organizado que puede ser violenta y revolucionaria, porque al final del día ya es tuviste correcto. cómo literalmente le dieron personas armas desde señores mayores hasta tanques humanos, ya sabes a lo que me refiero, o sea, como que, que pueden manejar armas, AK-47 por ahí como si nada, son milicias, o sea, son milicias voluntarias, cosa que tú no puedes tener a la sencilla, y si Ujú. Estados Unidos se cree que los puede detener con un ejército organizado, que revisen la historia de lo que pasó en Vietnam y en Afganistán, porque ellos perdieron precisamente por esos métodos de guerra. Está bien, pero o sea, sí, no, sí. Y yo lo que quiero decir también es que, mm, como te digo, entre Estados Unidos o no, que vamos a suponer que Estados Unidos viene y ocupa Venezuela, yo no creo que eso pase. Para mí eso es una estupidez, una guerra innecesaria. Y no creo que tenga apoyo popular en los Estados Unidos, aunque eso es impredecible, para ser Ahora sincero. mismo ellos lo que están es Eh, planificando desde la inteligencia elaborada que tienen algún tipo de militar débil para tratar Ujú, de auspiciar ahí un golpe y que es el Ejército Nacional de Venezuela se encargue de deshacerse de él, pero el problema es que como es un narcoestado. No, ujú, oye, y no estoy diciendo que el cartel de los soles existe, pero sí hay un gran vínculo de droga dentro del Estado. Y ciertamente ujú. le tienen que estar duplicándole las nóminas. Y por eso es que no han traicionado todavía a Maduro. Es la verdad. Pues claro, lo que es ¿cómo es? Lo que es el mercado y el negocio de la droga deja mucho dinero lo suficiente para, como para sobornar a este tipo de personas. Y, a lo mejor Estados Unidos hace un breakthrough y si logran sobornar a alguien, que el dinero lo tienen. Que, o sea, ellos pueden meter más dinero ahí, más influencia que los narcos. Lo que pasa es que no quieren, lo quieren hacer con menos si es posible. Eso está claro y es lógico. Pero, y también quiero que entiendan que en Venezuela, además de que hablamos de lo que es la derecha y el chavismo, que están en contra, que son dos mayorías, pero también tenemos una minoría que tiene bastante influencia, que es la izquierda antimaduro en Venezuela, que maybe no es tan grande como estas dos mayorías de chavistas y las que creen en María Corina o la derecha libertaria de Enrique, pero sí tienen esos lazos con la guerrilla colombiana, tienen esos lazos con lo que es el narcotráfico, tienen esos lazos con esas pequeñas organizaciones en Venezuela. O sea, la gente no entiende que si esta operación no se hace bien o if this goes south, en Venezuela va a haber una crisis. Entonces quieren reducir todo a que no, que todo el mundo ama a María Corina. No todo el mundo ama a María Corina en Venezuela. Es un país que, ¿cuál es la población de Venezuela? ¿25 millones? ¿20 Buena millones? pregunta. Tengo que Por buscarlo. ahí, o sea, son muchos venezolanos, sin contar los que están fuera. Obviamente los que están fuera no
cuentan en el sentido de que no están en el país para luchar, ni para votar, ni nada, pero independientemente, no me sorprendería si algunos venezolanos vuelven con un sentido patriótico. 28,5 millones de personas. Casi la pego, 25, 28, hay una diferencia, pero tampoco me fui tan lejos. ¿Me entiendes? Es un país bastante grande, o sea, no podemos querer reducir a toda María Corina o a Maduro, o sea, es un de esto complejo, o sea, cuando pasaron las elecciones de Maduro, tú veías, es como aquí en Puerto Rico, que tú ves a gente, tú vas en la calle, todo el mundo es anti-PNP, pero después los rallies del PNP se llenan. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es un país más pequeño, pero tiene 3 millones de población. Se Y, supone y, que tam- seamos y- más, y pero también como hay un multipartidismo pues y, claro, pues, y, y el y ahora, Joan, tú PNP, vives aquí como yo. Tú y claro. yo sabemos que si tú y yo estamos un día entero y vamos a Plaza Las Américas y preguntamos, ¿te gusta el PNP? El 50, cuidado si me van a decir que los odian. Pero aún así, ¿cómo es posible que nosotros vamos a las organizaciones del PNP, a los rallies y a todo, y se llenan y se explotan y siguen ganando? ¿Por qué? Pues, Porque nuestra realidad material de yo ir a la calle no representa realidad nacional. Y mucho menos una realidad de redes sociales va a determinar una realidad nacional que es la de Venezuela. y también está el factor de que, por ejemplo, de 7 de cada 10 personas te van a decir el PNP es una porquería de partido, pero Ujú. siempre hay 3 que literalmente el PNP podría dejar morir de hambre a toda la población y van a votar como quiera por ellos. Porque Claro. no cambian, no van a cambiar su perspectiva porque su nómina ya está comprometida con ese partido político. Tienen una nostalgia ideológica o simplemente pues, tienen un problema intelectual. Pero son esos 3 factores principales que condicionan ese voto. Y en Venezuela, aunque no lo creas, pasa algo parecido. Lo que pasa es que Ujú. obviamente ellos modificaron los resultados electorales porque hasta el presente el gobierno de Venezuela no ha presentado las actas. Ujú. La oposición sí Claro. lo hizo, pero ellos Eso no. sí, Maduro sabe que pierde las elecciones, no es pendejo. Él sabe la Claro. que hay. Bueno, pero ¿no te acuerdas de la foto esa que dio Sí, hasta sí. gracia cuando Ujú. ellos estaban dizque, todavía contando los votos y en la parte de atrás había el gráfico de la barra azul más alta y la roja por el Sí. piso? ¡Qué porquería! Entonces, después tuvieron que tumbar la publicación porque era más que evidente que la barra azul, pues, o sea, no era Maduro, era el viejito. Ujú. No, sí, sí, o sea, todo el mundo sabe que lo que es lo que es Maduro pierde las elecciones. Y es lo mismo, el día que Maduro se vaya, porque por ejemplo, vamos a suponer, porque como te digo, los chavistas, hay muchos chavistas que no creen en Maduro. Vamos a suponer que los chavistas y los de la derecha, incluso los de la derecha libertaria, que son anti-Estados Unidos, by the Ujú, way, en Venezuela, deciden todos apoyar a María Corina. Las vamos a suponer que la deciden apoyar por una cuestión de, ¿sabes? Política, de estrategia para sacar a ujú. Maduro. Vamos a suponer que eso sucede. Que puede que suceda, siempre hay un porcentaje. Yo te aseguro que el día que Venezuela se establezca sin Maduro, lo que son los chavistas, que son mayoría, y la derecha libertaria, se le van a ver a María Corina y el régimen de María Corina o las elecciones de María Corina, el gobierno de ella, lo que sea, porque vamos Ujú, a ver si es que ella realmente cree en la democracia y realmente cuando pierda unas elecciones se va a ir. claro. Eso nunca lo sabemos hasta que realmente suceda. Este, vas a ver que la va a tener difícil. Se está enfrentando a una mayoría más y a una derecha nacionalista libertaria, que eso, para dejotar eso está bien difícil, y más en Venezuela, porque la gran mayoría de los venezolanos que están con María Corina, que la apoyan para que saquen a Maduro, pero cuando empiecen a ver que ella está vendiendo el país, pero vean a personajes como Enrique y estos libertarios que creen el mismo modelo económico que María, pero no tienen que vender Venezuela extranjero, se van a ir con la derecha libertaria nacionalista. Bueno, vamos a empezar por Enrique Capriles, que él Ujú, llegó a retar a Hugo Chávez y Chávez le dio una pela, pero después, un año después que de su fallecimiento, del 2012 al 2013, que ujú, se vuelve a hacer las elecciones en Venezuela, pues ujú, literalmente yo siempre he pensado que a él le robaron esa elección, ujú. porque Maduro ganó, bueno, y tú, yo te lo había comentado, Sí. por menos de 1%. O sea, es absurdo. Y Ujú. entonces, tú me estás diciendo que el mismo porcentaje de desempeño lo sacó Nicolás Maduro en el 2024. O sea, eso no me cuadra. O sea, no Ujú, hubo ni siquiera crecimiento ni erosión de su imagen. Tú me estás diciendo que sacó el mismo resultado. O sea, no es creíble, sinceramente. Cualquier persona con sentido común va a ver eso y tú vas a decir, esto no hace sentido alguno. Y Capriles, ujú, ese mismo señor que
fue derrotado en las elecciones, él mismo está en contra de la intervención estadounidense o invasión militar. Ujú, Pero, de nuevo, hay gente que está consciente de lo que está pasando. Y ese señor es libertario, pero un libertario que ujú. no está alineado con los intereses necesariamente de los Estados Unidos. Sí, no es un Porque, Milei. por eso. Y hay que estar consciente de algo. O sea, Ujú. uno puede ser de derecha, pero no tienes que lamerle las botas a los Estados Unidos. Porque mira, por ejemplo, Rusia. Estados Unidos no crea la derecha ni en ningún sentido. Así que puede ser, exacto. Y mira, Rusia es de derechas, bonapartista. Sí, Y correcto. literalmente son enemigos de los Estados son Por enemigos de eso. Estados Unidos. Cualquiera diría, como un ingenuo liberal, no, él es capitalista de derecho, pues debe ser un gran aliado de los Estados Unidos. No, no estamos en la época clintoniana, no, estamos en Ujú. otra época, donde literalmente la derecha puede ser antioccidental, puede ser antiliberal y puede tener unos valores autoritarios y, hey, podría ser hasta aliado de Oriente, o sea, o del mundo del BRICS, como quieras decirle a Bueno, nivel geopolítico. O incluso sea, en Asia, porque es cierto que lo que es Corea del Sur y Taiwán tienen gobiernos que son pro-estadounidenses, pero es por lo que hay. Tú y yo sabemos por lo que es. Y y Japón por cuidado porque mucho tiempo. son medio escépticos ahora. Claro, incluso y Japón, que todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene mucho que ver en Japón y domina mucho la política japonesa, ha dominado el partido que es pro-estadounidense. Pero lo que es la extrema derecha de Japón no es pro-estadounidense. De hecho, en la Guerra Fría había organizaciones de extrema derecha que eran anti-estadounidenses y no creían en la americanización, porque la derecha no se basa solamente en el neoliberalismo, también se puede basar en Ujú. lo que es en el nacionalismo, manteniendo lo que es un capitalismo ya sea de Estado o un capitalismo liberal. O sea, no toda la derecha es nacionalista, pero en países como Japón esto sigue estando bien presente. ¿Ok? Esto es lo que pasa, por ejemplo, también en Venezuela, con lo que ya mencionamos con Enrique. Este, Ujú. y en Rusia también, pues Rusia es como digo, bonapartista, pero es que lo que es Putin con el bonapartismo y la derecha oligárquica de Rusia es un poquito más complejo, claro. Pero esa idea en Hispanoamérica, ahorita que en Hispanoamérica hay dos pensamientos. O eres Ujú. chavista, o eres socialista o Cuba, yo no sé qué rayo, o eres de estos de derecha que son pro-yanqui. Entonces, el hispano está jodido, no solamente por las manos americanas y europeas que han metido manos, no solamente por eso, sino porque nosotros mismos nos hemos destruido permitiendo que los estadounidenses y los británicos determinen nuestras posiciones ideológicas. Ese es el mayor problema de Hispanoamérica. Y de hecho, feliz día de la Hispanidad, que hoy es el día del Ese es cierto. descubrimiento. Sí, ¿Verdad? No empezamos así, se nos olvidó. Estábamos tan concentrados con Venezuela y con María Corina que no lo dijimos. Feliz día de la Hispanidad. sí. Recuerden, ustedes no son anglosajones, no son británicos, son hispanos, taínos o dependiendo ya seas azteca o mexica, depende de qué tipo de hispano sea, español y africano. Que no te metan las cabras que tú no eres ni alemán, ni celta, ni nada de eso. Y Feliz eres día de la Hispanidad. culturalmente católico también. No, También no, sí. no te dejes llevar por esas influencias protestantes, como dice Gabriel Quedovana. Es correcto, eres también culturalmente católico. Y aunque seas protestante, eres culturalmente católico, te gustó. Porque Correcto, esa es la cultura en la que nos criamos. exacto. Este, pero sí, es lo mismo en Venezuela. Oye, una pregunta, hablando de eso de Venezuela y de hispanidad. En Venezuela, no lo que son los movimientos hispanistas, que a tu conocimiento, no hay ninguno dominante o alguno que realmente que tenga buena presencia. No, país tan chavado, porque acuérdate que el bolivarianismo Eso es ya de, antihispánico. ya de por sí antihispánico. O sea, Ujú, literalmente le tiene un odio brutal a España. Y pues pretenden una unificación de la patria grande como un concepto bolivariano, aunque todos sabemos aquí que eso es de Francisco Miranda, ujú, eh, cuyo destino trágico fue una traición que le hizo Simón Bolívar para que después se le entregara al Imperio Español y estuvo preso hasta en Puerto Rico, ¿verdad? No sé si lo sabían, pero ujú, uno de los libertadores importantes de Venezuela pues estuvo preso en Puerto Rico antes de ser enjuiciado a Madrid. O sea que también hubo unas traiciones dentro del proceso de la independencia ¿verdad? Del virreinato de Nueva ujú, Granada, pero al final del día el legado de Simón Bolívar no se parece en nada a lo que en un principio pues creía
Hugo Ujú. Chávez. Y que, ¿verdad? Yo sé que esto le vamos a hacer las preguntas a un invitado especial que vamos a tener la próxima semana, porque, hey, el tema de Venezuela no va para aquí, esto va a continuar. Vamos a hacer casi como una miniserie sobre Venezuela. Correcto. Vamos a tener un invitado sorpresa, así que manténganse pendientes. Vamos a hablar sobre el punto fijismo, los orígenes o sea, de Simón Bolívar, no, de Hugo Chávez Ujú, y de la ideología del bolivarianismo, de dónde nace y todo ese asunto. ujú, Pero fíjate, pasa algo parecido con la figura de Simón Bolívar, de la misma manera que, por ejemplo, en Puerto Rico se apropiaron de Eugenio María de Hostos. Pues son figuras que apelan al liberalismo, y de hecho eran masones los dos. ujú, Y no necesariamente ellos, dentro de su liberalismo radical, que se asimila mucho al pensamiento de John Stuart Mill, no es marxista. Sin embargo, el marxismo lo apropia. De hecho, si tú lees a Karl Marx, Marx le zumbó bastante bueno a Simón Bolívar. O sea, pero cuando le digo zumbar, bueno, es criticarlo hasta el final. Porque ujú, él representa el viejo mundo de los terratenientes militares que utilizan el caudillismo para ser o sea, un sistema de casta o sea, completamente absolutista. O sea, ujú, reemplazaron al emperador, en este caso el rey de España, para entonces él ser el nuevo presidente de Colombia. dictador. Pero sí, pero es un dictador, ¿verdad? Un dictador con poderes centralizados desde Bogotá y todas las tomas de decisiones pues fueron por parte de él, o sea que no Ujú, dejó una descentralización, no hubo un proyecto más allá de su personalismo. Y cuando él fallece, el hidrante se desintegra Colombia a la soltada, porque ujú, de nuevo no creó instituciones, una continuidad de su proyecto político, sino lo que continuó fue la balcanización. Porque, ujú, vamos, Venezuela siempre ha reclamado el Esequibo. Y de hecho, cuando se ujú, fundó originalmente Colombia, porque, ¿verdad? Esto es otra cosa. Erróneamente le dicen la Gran Colombia. No, es Colombia. Punto. Así se llama, Colombia. ujú, Pues cuando Colombia tenía el Esequibo, que después ujú, los mismos británicos, los mismos que apoyaron los procesos de independencia de Hispanoamérica, pues les robaron el territorio. O ujú, sea, un territorio importantísimo y vasto en petróleo. Y tú vas hoy día a esa parte de Guyana, donde le quitaron la región del Esequibo, ujú, y hay poblaciones venezolanas, hablan español y todo. Pero pues, we're British, living here, en Guyana. O sea, es como que, ujú. ajá. Pasa algo similar con Puerto Rico. O sea, aquí ya yo estoy ateo de bregar con personas que literalmente dicen, no, yo soy americano, pero no sabes ni inglés. La verdad, no sabe inglés. Solamente ha viajado a Florida para ir para Disney y se acabó. O sea, o ni eso. O sea, dicen que tiene el pasaporte más poderoso del mundo y no viaja. O sea, Y no es el pasaporte más poderoso del mundo. Lo más cabrón. exacto. Y si viajaran, se darían cuenta que no es el más poderoso del mundo. O sea, el más poderoso del Ujú. mundo es el de Singapur. Y eso no es mi opinión. Singapur, Esos son los datos. Sí, Singapur y España se pela por ese puesto. Sí, todo, literalmente Alemania, España, ¿cuál era Ujú, el otro? Japón y Corea del Sur se pelean por ese empate, literal. literalmente, sí. Esos son los países que tienen los pasaportes más poderosos del mundo. Ujú, Entre ellos se pueden matar. Entonces, hay gente que todavía dice, no, que si el pasaporte americano es lo mejor del mundo. Mira, no es el mejor. O sea, tú estás baneado en un montón de países. Estás ujú, baneado. O en otros tú necesitas visado. Porque Trump se puso a hacer payaserías con lo de con los aranceles. Que, by the way, para mi viaje que yo hice en Argentina, yo no pude ir a Brasil por culpa de Trump. Porque se puso a para ponerle aranceles a Brasil y nos pidieron visado. Eso está cañón. Yo no ujú, pude ir a Brasil. Me arruinaron el viaje en ese aspecto. Porque el resto estuvo chulo, pero no pude ir. O sea, en gran medida ujú, por eso. Si yo hubiese sido español en otra vida, yo hubiese ido felizmente a Brasil, porque Brasil no tiene ningún ujú, problema con España. Pero nada, el asunto es que, regresando al tema ideológico del bolivarianismo, ujú, pues lo que hace
eh, Hugo Chávez abrazar conceptos teóricos de Victoria de la Torre, de Mariátegui, que yo sé que él es peruano, pero como quiera, la visión indigenista de él influye mucho en el socialismo bolivariano Ujú, y constituye un, ¿verdad? Con el trotskismo, porque hay que decir también lo siguiente, Trotsky también tiene mucho que ver con esa visión bolivarianista. ujú, Eh, no necesariamente, ¿verdad? Tristemente no es tal importante, pero o sea, se ujú, influye más en el trotskismo de ampliar una revolución desde las masas popular por el voto. O sea, que ya en cuestión de reformismo político tú puedes llegar al poder con un discurso socialista del siglo XXI que tiene toda esa amalgama que yo te dije con un solo nombre, y es bolivarianismo, y que su ideólogo era, entre comillas, Simón Bolívar, y no es Simón Bolívar, pues Simón Bolívar es otra persona, o sea, y él tenía otra visión distinta de lo que finalmente pues, pasó en el 1999 en Venezuela. ujú. Fíjate, y me parece bastante interesante, ahora que toca eso también de bolivarianismo. ¿Recuerdas que estábamos hablando de la unificación de Hispanoamérica? Sí, Que con Chávez por poco se logra, debido a que con Chávez se empieza a, como lo que era el chavismo en Hispanoamérica comienza a dominar y empiezan a ganarle un montón de personajes políticos, la presidencia en diferentes países declaran chavistas. claro. Y, Sí, ajá, sí, pues por la idea del bolivarianismo. Tú tienes el ascenso de Evo Morales, tienes a Rafael Correa. También en ese entonces tenías a Bachelet, tenías a Lula da Silva. eh, Todos ellos, pues de nuevo, fue una parte de una generación bolivariana que se estaban concertando las fuerzas para acuerdos, primero comerciales, porque la ujú, creación del Pedrocaribe en Venezuela fue para comercializar a un precio más barato a América Latina y que ujú, se pudiera democratizar los precios para entonces alejarse más de la influencia extranjera, y más específico del imperialismo estadounidense en la región, que bajo el ujú, soft power sigue influyendo en la teoría de la dependencia económica, ¿no? ujú, Pues esa fue una de las primeras acciones concertadas. También tienes el proyectos como el de UNASUR, que era ¿verdad? Fomentar una cooperación de alianza sur-sur en las regiones y eventualmente desarrollar una alianza militar. Y después CELAC, que el CELAC es la única que queda viva y próspera de todas ellas. También idea de Hugo Chávez. Y ojo ujú, que anualmente pues, nosotros vemos como todos los países de América Latina se reúnen en el CELAC para discutir precisamente proyectos de una unión económica. Esos son parte de las discusiones. E incluso parte de esas discusiones también era la... ujú, Había una ujú, propuesta de un congresista peruano que era a crear una ciudadanía hispana. O sea, que básicamente con ese mm. pasaporte tú puedas viajar a cualquier parte de Iberoamérica, Bueno, como, sumado, como la Unión Europea. sí. Ujú, Pues obviamente siempre está el issue o el conflicto dentro de esos movimientos de si ujú, incluir a España o no, y o a Portugal. Yo soy de los que piensa que sí. ujú, Hay gente que eso es, no, 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 porque después el movimiento se dirige desde Madrid y se les olvida que si en una hipotética unión hispanoamericana, literalmente quien va a dirigir todo eso, la capital va a ser México. ujú. Literalmente. Bueno, o podría haber hasta tres capitales, vamos, porque serían México DF, Buenos Aires y Bogotá. O sea, Ujú, esas son las tres capitales más, o sea, más importantes a nivel histórico de la historia iberoamericana. ujú, Obviamente, si incluimos también la ecuación a Portugal, Brasil, pues entonces también hay que incluir a Brasilia. Pero ajá, o sea, a nivel geopolítico, esos son como las capitales más importantes que podría influir a un proyecto a largo plazo si es que se considera en serio y hay voluntad política. Pues ese es el gran ujú, problema y yo siempre me he quejado del latinoamericanismo por eso mismo, peca de ujú, ingenuidad.
eh, a veces, si tú quieres lograr esos proyectos, tú tienes que también poner a un lado tu nacionalismo y Ujú. buscar las formas concertadas, aunque tú pierdas el poder en el proceso, la unión de tu país con otros. O sea, hay demasiados países en Iberoamérica, Que estamos demasiado balcanizados, o sea, demasiado. o sea, como Bukele que dice que tiene que quiere unificar Centroamérica, porque es que no hay ninguna razón por la que América esté tan descentralizado, tan balcanizado. Es una Correcto. idiotez. Y debilita a la región económicamente. Esa es la realidad, porque son países que no son sustentables por sí solos. Esa es la realidad. Ahí me dio gracia un comentario que viste ahorita porque me acordé de eso, que tú me dijiste que hay diferentes tipos de políticos latinoamericanos. Está el Ujú, socialdemócrata, así, mongo liberal, está el castrista chavista, ujú, y luego está el de derecha vendido a los estadounidenses, ujú. pero te faltó uno, que está Bukele. Bueno, Sí, pero hay que dedicarle un episodio a Bukele. sí, Pero sí. bueno, hay que dedicarle un episodio a Bukele tanto de lo bueno como de lo malo, como de sus orígenes, porque por más que le duela a la derecha, Bukele tiene un origen socialista y muchas de sus políticas son. Urayan dice que son de tercera posición, yo no estoy tan seguro, pero eso es un debate que se va a tener en ese episodio. Claro que se va a tener Pero, ese corporativista, pero nada, eso es otro tema de conversación. exacto. También, Pero, oye, también hay ajá. que empezar a entender que la tercera posición no todo es fascismo, nazismo, eso también es un Ah, no, concepto claro, erróneo. claro. Ujú, Es una forma de complejizar la política. Por ejemplo, el nacional bolchevismo, que tú sabes que en el grupo que tenemos todo el mundo le encanta eso. Pues mira, eso es tercera posición. Lo que pasa es que pues, está visto desde la óptica nacionalista con el marxismo. Pues, ujú, pero eso no es una combinación necesariamente para traer a Meca Hitler comunista, no es eso, no es eso. O ujú, sea, eh, hay que ver la política desde una forma pues, pragmática, a veces transversalista, y ujú, necesita cambios y evoluciones en los procesos políticos, y no siempre va a encajar dentro de la óptica liberal de izquierda o de derecha. ujú, Y si tú le dices eso pues, tú sabes, yo le digo a un liberal por ahí moderado de esos que hacen barbecue esto en la casa, pues ya tú sabes ujú. que se van a confundir bien duro. Le van a Ujú, decir, pero ¿es que tú me estás hablando? Eso es de extrema derecha. Y es como que no, broki. O sea, como que a veces hay ideologías que convergen entre sí. Rescatan ujú, cosas de izquierda como también pueden rescatar cosas de derecha, pero no es claro. propiamente las dos o no es una. O sea, puede Ujú, moverse. Y pues, y ese es el caso de Bukele. Pero nada, regresando a lo que te decía, el ujú, asunto es que Bukele, él propuso lo de la Unión Centroamericana. Y eso es, para mí, es acertado. Porque en algún momento hubo un precedente donde sí esa república existió. O sea, Centroamérica era un país nada más. Yo no entiendo ujú, por qué se balcanizó. Es estupidísima la idea de la balcanización de Centroamérica. Todo ujú. eso debería tener un solo presidente, Nayib Bukele, punto. O sea, no creo que debe ser tan complicado la unificación de esos países, empezando con que Costa Rica es facilísimo de invadir. Pero nada, el asunto es que Sacho, sí, a Costa Rica le invado yo con el cuartel de policía de Vega Baja de Puerto Rico, muchachos. Eso no tiene ni ejército. por eso no tienen ejército. O sea, eso es una ingenuidad magnífica, pero nada, eso Ujú. de otro tema de conversación. Pero a veces hay que obtener los resultados bajo la fuerza, porque es que por conversaciones se quedan conversaciones. Y eso es lo que pasa. Pero yo pienso que, pero en mi Ujú, opinión, yo pienso que si lo que es la unión por ejemplo, de Centroamérica, para no irnos a Hispanoamérica completo, de Centroamérica, sí es posible mediante una cuestión política diplomática. Pero es como te digo, Bukele es como este personaje que puede ser el comienzo de un movimiento en ese sentido centroamericano de unificación. Va a ser bien difícil. Y te aseguro que a los gringos no les va a gustar la idea porque tú sabes que lo que es el canal de Panamá va a estar en peligro en cuestión esté en manos gringas o en manos chinas. No le conviene a ninguno de los dos. Pero es que el canal de Panamá tiene que ser hispano. Punto. No Ningún, ni, necesariamente, porque para, para mí, acuérdate que históricamente Centroamérica, Panamá no era parte de ellos. no, sí, está bien, pero bueno, porque era parte de Gran Colombia de Centroamérica, pero eso va a ser una disputa. Correcto. ¿Quién se lo va a llevar ahora? Porque Gran Colombia ya no existe. Pero Eso se hace claramente, ahora que estás diciendo eso. eso va a ser claramente una disputa. ¿Quién se lo va a llevar? Ujú. ¿Los colombianos o los centroamericanos?
Pero lo que a mí no me importa quién se la lleve. Después que esté en manos hispanas, yo estoy bien. La Mira, realidad. mira, ahora mismo, esto nadie lo ha hablado, pero ¿por qué tú crees Ujú, que Trump dejó de insistir con el tema del canal de Panamá? La respuesta es sencilla. No es por lo de Venezuela, por si acaso. Es ujú, porque una de las compañías inmobiliarias más grandes de los Estados Unidos, BlackRock, compró el canal de Panamá, de hecho. O sea que ujú, ahora mismo está influenciado bajo una empresa privada, pero es estadounidense al final del día. O sea que responde a los ujú. intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Sí, le Exacto. pertenece al pueblo de Panamá en teoría, porque pues sí, lo puedes pisar allí como panameño, pero el administrador no es panameño, es un gringo. O Ujú, sea, el asunto es que ya perdieron el canal de Panamá de facto. Y si eso ujú, no pasaba, ya China tenía un plan B, porque en Nicaragua iban a intentar hacer un segundo canal, pero para China. Y China lo iba a administrar, porque así funciona la geopolítica. Y la gran pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿eso fortalece el Estado Nacional de Centroamérica? ¿Sí o no? O sea, que esas son preguntas que uno tiene que plantearse, ¿no? En el proceso. ujú, Y la respuesta es que sí, pero obviamente siempre y cuando tengas de socio a China, pero que no te controle la economía, ¿entiendes? Que hay que ser también pragmatista, porque al final del día es otro imperio más. Puede ser un imperio ujú, generador, como decía Gustavo Bueno. O ujú, sea, no es un depredador como Estados Unidos, pero sí es un imperio. Y pues tú tienes que generar tus propias instituciones como nación propia y tenerlo de socio. Y siempre es bueno el ujú, intercambio, porque pues así como funcionan los tratados de libre comercio y en general la diplomacia. La diplomacia tiene mucho que ver con los intercambios de las ujú. exportaciones e importaciones. Pero si van a hacer eso a largo plazo, pues sí, es factible que estén unificados como una sola nación. O sea, no veo la Claro. razón por la cual solamente un país tenga la potestad de eso. O sea, debe ser un estado muy grande. Ujú. Sí, porque hay lugares en el mundo, muchos países, y en este caso lo que es Centroamérica, incluso Sudamérica en algunos casos, está sumamente balcanizado. Es lo mismo con, por ejemplo, la Confederación Antillana. Obviamente Cuba, Dominicana, Haití, Puerto Rico no es lo mismo, pero somos hermanos caribeños antillanos y por eso es que, por ejemplo, Betance y otros generales, tanto cubanos como dominicanos, apoyaban el proyecto de una confederación antillana porque es que estaban demasiado balcanizados, porque Betances decía que una confederación iba a proteger al Caribe de la intervención estadounidense. Y el tiempo le dio la razón. Oye, y el proyecto de la Confederación Antillana estuvo tronchado desde el inicio porque tú tenías, o sea, los masones que propusieron la Confederación Antillana, pues sí, tenían una idea muy acertada, pero es que entre ellos mismos también habían algunos cubanos, de hecho, hay que enfatizar que eran cubanos, que preferían la estadidad, o sea, que la Confederación Antillana era mejor en una estadidad posible, que Estados Unidos Ujú, invadiera y pues tuviese el dominio de esas regiones. Y ujú, ese problema histórico ¿verdad? No tan solo de la masonería, sino hablo de en general, porque también hay que recordar que la masonería, antes de que pues, fuera una organización de payasos, cuando antes ujú, eran serios, que eran secretos, y era ujú. para ricos nada más, intelectuales, pues ellos siempre han tenido el problema de, pues, de representar los intereses liberales, tanto del Imperio Británico como del Imperio Estadounidense. Y aquellos que sí le interesaban los intereses nacionales, pues fueron tronchados en el camino. Oye, pues Y sí, eso también le pasó a Bolívar, nunca fue masón. No hay evidencia de que Bolívar fue un masón con membresía y todo, pero sí tenía lazos con los que son, con los masones. bueno, Y aunque tengo entendido que eso aún se debate, pero a mi entender nunca fue miembro, pero aunque todavía se pelea eso, pero sí tuvo lazos con los masones. Y qué coincidencia que, por ejemplo, Bolívar este, se asociaba con los británicos, fueron los británicos que tienen una legión extranjera en la revolución bolivariana para ayudarlo, y él le quería vender, por ejemplo, Panamá a los británicos. O sea, lo que es los que son los masones y todas estas ideas liberales y todos estos movimientos y organizaciones son prácticamente extensiones del imperialismo británico y estadounidense. Literalmente. quiero matizar lo siguiente. Bolívar sí fue iniciado en la masonería en Cádiz, España, en el año 1803,
cuando tenía ¿Estás 20 seguro? años en una logia que funcionaba bajo el rito escocés. O sea que sí él era masón. ¿Estás seguro, cabrón? Bien seguro lo acabo de buscar ahora mismo. Ok, no lo digo porque siempre que escucho pues, peleándose de Bolívar, tiene una posición que dice que no se y que nunca fue masón y tiene otra dice que es masón. Y recuerdo estar viendo un hispanista diciendo, no, mira, nunca se oficializó como masón, pero sí tenía lazos. Así que, pero lo mismo, si algún día le dedicamos un episodio a Bolívar, tocamos el tema. Este, pero sí, lo que es lo que son los masones y todo ese tipo de cosas tienen unos lazos con lo que es el imperialismo británico y el imperialismo estadounidense. E incluso hasta hoy día, mira que el primer, el primer caballero de Puerto Rico Es verdad, ahora es es masón, masón. es masón. Oye, oye, pero mi gran pregunta es si yo, ¿verdad? Yo no sé cómo esto funciona, porque, ¿verdad? Yo podré ser católico, pero no me sé bien el derecho canónico. Pero se supone que él, ¿verdad? Él es católico. Se supone que automáticamente él debe ser católico. ¿Quién, Bueno, quién maybe no, denuncia eso? bueno, maybe ya no es católico, no lo sé. Bueno, pero no sé. Alguien tendrá que llevar una petición formal porque, de nuevo, el procedimiento para excomulgar a un masón es que ni siquiera puede hacer ningún tipo de comulgación dentro de la Iglesia Católica. Y lo hemos visto en misa, que, o sea, el liderante de Jennifer González y yo bien han estado en misas católicas. ¿Sabes? Yo sé que eso es más por propaganda ideológica, pero ¿te acuerdas del altercado que pasó con Audrey Nitz, que le gritó a ellos dos, les dijo un par de verdades? Pero pues, Ujú, que dijo muerte al PNP, que hay que llevarla para la cárcel, hay que presentarla en la corte, por eso amenaza de muerte, que al final del día los dos quedaron como payasos, por eso libertad de expresión. Pero nada, ujú, el asunto es que estaba en una iglesia católica. O sea, ujú, yo imagino que ya. la acción concertada, esperemos que sea así, es que no vuelvan a pisar una iglesia católica. Porque literalmente para ser masón tienes que abandonar todas las enseñanzas de la iglesia católica. Bueno, pues me imagino que sí, porque acuérdate que yo vi la foto, pero no indagué, porque como que es masón, qué horrible, pero tampoco me interesa la vida de Jovín. Eso como que, ajá. Pero, buena pregunta, me imagino que, no sé, realmente no sé, pero conociendo a los PNP, lo más probable hizo algo y todo bien los dos, tú sabes, que, aunque no se pueda, sé que son unos Pero, plugueros. pero tú sabes que el hecho de que Jovin sea masón, eso demuestra lo decadente que se ha vuelto la masonería. Mira, yo no soy masón y jamás Jovín intelectual no es. exacto, es un bruto. O sea, a mí nadie me va a vender la idea de que el tipo es una persona que tenga capacidad para entender los misterios gnósticos de la masonería. O sea, Ujú, no creo que él tenga esa habilidad intelectual para dominar esos conocimientos del ocultismo que ellos ofrecen. No lo creo. ujú, O sea, eso es para un grupo, o sea, de no, reducido de personas con mucho poder. Él puede tener poder político, pero económico no lo tiene. Porque cuando hablo de poder económico, hablo de continuidad en eso. Que por ejemplo, la familia de los Concepción, por ejemplo, que ese es mi apellido, pues. ujú, Que han sido consistentemente ricos desde los 1800 y son parte de una élite criolla corsa o ujú, española, o francesa, italiana, lo que sea. Pues, y siguen así hasta el presente, pues, ok, eso es entendible, pero tú eres un burgués. O sea, un vulgar ujú, aristocrático. Y pues, y si eres masón, pues comprensible, porque tú tienes unos accesos que te dieron esa facultad de ser un masón. Pero a mí tú no me vas a decir a mí un bambalán cualquiera, porque yo también he visto personas que tienen un coeficiente intelectual dudoso, que son masones, y yo digo, pero ¿cómo dejaron a este morón estar ahí? O sea, ujú, eh, al menos la masonería en Puerto Rico es un chiste. No, yo no me los ujú, tomo en serio y no tienen ninguna relevancia geopolítica, ni ideológica, ni económica. No es la misma organización que tú y yo estamos criticando del siglo XIX, que sí estaba prohibida, pero los que estaban ahí, esos dos o tres gatos, pues sí, esos dos o tres gatos tenían casi como el 50% del GDP de esos países, ¿entiendes? literal. Ajá, eran gente bien poderosa. Entonces, pues ahí tú dices, Ujú, contra, es una organización real, porque ellos sueltan el billete y conspiran para ya sea derrocar al gobierno, imponer un presidente liberal, capitalista, que los beneficie.
Pues acuérdate que la meta inicial de la masonería era eso, promulgar el liberalismo y que la burguesía reemplazara al rey. Y pues lo Ujú. lograron. Esa fue su revolución, la Revolución Francesa. Pero Porque después lo de que eso, te imaginas que María Corina sea amazona escondida. bueno, vamos a buscarlo, espérate. Ahora ya no va a perder tiempo y lo va a buscar a ver si es amazona. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo es? Vamos a ir ya mismo concluyendo. Recuerden que esta es la primera parte y después viene la segunda parte, que la vamos a grabar, ¿verdad? La semana que viene para poder, ¿verdad? Indagar más allá. Y una persona, ¿verdad? Que sabe mucho del tema, que es un invitado especial y que es autor de libros también. Vamos a hablar, ¿verdad? De ese tema con él. Y hoy tocamos lo que es Nobel de la Paz, Venezuela, el chavismo, de todo un poco. El bolivarismo, el hispanismo, todo. Tomen este episodio más como una introducción a lo que viene la segunda parte, que ahí es donde será más largo y viene fuerte. By the way, Eh, María Corina confirmado, no se sabe si es masón o no. ok, no se Aunque sabe, no se de sabe. igual forma, las mujeres no pueden ser masones, ahora que lo pienso. No pueden. No, bueno, Pero eh, bueno, eh, acuérdate eh, que estamos en el siglo XXI, maybe cambiaron las reglas. depende del rito, porque de lo que yo recuerde, el rito francés permite mujeres, pero el rito escocés y el de George son los ingleses, y eso no permite mujeres. Bueno, Eh, yo sí he escuchado de sororidades, pero de nuevo, ujú. eso no es, o sea, no sigue la regla Sí masónica que, como tal. sí que eso depende como tal Correcto. de esto. Tenemos que invitar un día a un masón, aunque le vayamos a caer encima. Cuando encontremos un masón, ténganlo por seguro que va para República. Correcto. Aquí en República tocamos de todo. O sea, digo, hace poco estamos haciendo videos de todos los espectros políticos. Nos estamos concentrando mucho en lo que es la tercera posición y en especialmente ahora lo que es el nazismo. Ya mismo vamos con Nick Land y el aceleracionismo. Voy a preparar algo importante Uy, para... ¿ya Y empezaste la lectura? ya empecé a de estos los conceptos, pero fíjate, para concluir, porque no me quería ir del tema, ay Dios mío, el español, Carlos Taylor, me Ujú, parece más interesante. Así que le voy a hacer un video a Carlos Taylor. Nick Land también. Lo que pasa es que acuérdate que Nick Land es una persona de ese aspecto político, pero que cree más en la idea de un capitalismo salvaje y que el capitalismo es un sistema ya que no se puede superar. ¿Me entiendes? bueno, De hecho, pero acuérdate que el aceleracionismo, bueno, tal vez que yo tengo unas ideas preconcebidas del marxismo, pero ujú, desde lo que me consta es, yo no estoy muy al tanto de la neorreacción, porque yo no me he terminado el libro, pero ujú, sí tengo unas ideas básicas del aceleracionismo, pero para mí es que, como tú dices, el capitalismo es fatalista, es inevitable, va a pasar, pues porque es un proceso ujú, natural de la industrialización, pero su producción va a ser tan rápida y va a estar tan acelerada que eventualmente la competencia de precios y de la demanda va a causar que se colapse entre sí misma y pues no va a tener ujú. salvación. O sea, Es es como correcto, que se destruye así eh, sola. ese es cierto, pero es un espectro de lo que es el aceleracionismo, porque tienes a personas como Nick Land. Nick Land reconoce que puede haber ese tipo de colapso, pero él no cree que en esta renovación, porque está el colapso y la renovación de la raza humana, de ser poshumano, del Ujú, llegar más allá, no se consigue derrocando al capitalismo, derrocando al capitalismo, no, sino se consigue transformando el capitalismo, por ejemplo, como él dice, mediante ujú, lo que es la tecnología, para ponerlos en contexto como si fuera un cyberpunk y creando ciudades-estados o un tecnofeudalismo sumamente capitalista, ciudades que sean lideradas por CEOs. Ese es el pensamiento superficial que quiero dar ahora, porque no es el episodio de eso, pero del Nick Land. Nick Land se diferencia de otro tipo, por ejemplo, como Carlos Taylor, que es más anarquista, que es más de izquierda. Está el aceleracionismo de derechas y el de izquierda, ¿entiendes? So, por eso es que tú ujú. ves que muchos de los movimientos aceleracionistas que se basan en Nick Land son fascistas. Es decir, bueno, ya leí las primeras páginas y el tipo está obsesionado con la raza blanca. Por eso es que muchos fascistas les encanta Sí, Nick Land. el loquito es un racista. Sí, y mira, a mí no me gusta mucho Nick Land. Hay cosas que sí tienen un buen punto, pero me parece, es que no, como te digo, el video que haga y cuando le hagamos el episodio, pues le voy a zumbar fuerte.
Le voy a zumbar fuerte. Oye, es que hay que Pero zumbarle fuerte porque es que hay algunas cosas de que son indefendibles, por no decir todas. la gran mayoría de cosas que dice Nick Land son unas estupideces. O Sí, sea, por eso, y muchas carecen de fundamento, por eso es que hay que darle con todo. sí. Pero mira, pues, antes de irnos, ¿quieres decir algo? Algo último, algo que quieras añadir al tema? Como siempre hacemos. Bueno, sí, como siempre, en este caso yo vuelvo e insisto, quiero hacer una petición formal para que Greta Thunberg se gane el Premio Nobel de la Paz para el 2026. Ella es la verdadera ganadora de ese premio y a la misma vez quisiera rescatar también un evento histórico. Y tú sabes que a mí me encanta mucho Albert Camus. Cuando Albert Camus se gana el Premio Nobel de la Literatura, en su discurso, él de hecho muestra un gran arrepentimiento y hasta él quería declinar el Premio Nobel de la Literatura. No sé si Mm, sabías sobre ese detalle. Y una de no. las cosas que él decía que no era merecedor del Premio Nobel de la Literatura era porque había un autor que era, que él mismo reconoció con mucha humildad que era mejor que él. Y él todavía no entendía por qué él se lo había ganado. Y hablo de Mm, nada más y nada menos que el autor de la novela Sobre el griego, ujú, de Nikos Kazantzakis. O sea que mm, eso es, ¿verdad?, una de las reflexiones breves que pues, puedo hacer sobre el tema, ¿no? De que a ujú, veces no siempre el que se gana el premio Nobel es el mejor, ¿entiendes? A veces hay candidatos más sólidos, pero siempre va a estar viciado de nuevo, como dije desde el principio aquí en el podcast, va a estar viciado por ideas liberales. Y que, by the way, no sé si lo sabías, pero uno de tus autores favoritos, Yukio Mishima, perdió el ujú, premio Nobel de la literatura y le ganó un señor, no me acuerdo de su nombre, y él vivió mordido por eso, hasta ujú, su muerte. ujú. O sea, de nuevo, a veces hay escritores, o sea, vamos, ¿quién diría que Confesiones de una máscara, eso es una porquería? Es un tremendo libro. Al menos yo no lo he leído, pero yo tomo por tu palabra por hecho. Y yo Sí, te puedo decir con certeza que sí. Bueno, y que conste que para mí no es necesariamente el mejor de pedazo de que no es eso, es que Yukio Mishima, el que se lo lea, está de acuerdo de que sí, es un tremendo libro, by the way, pero no es necesariamente solamente la historia, es que la manera en que Yukio Mishima escribe, cuando tú lo lees, él te describe todo de una manera hermosa, o sea, él es realmente un tremendo escritor, una cosa excelente, o sea, y es contemporáneo a Camus, también, no creo que nunca, no creo que se hayan conocido, pero digo en persona. Definitivamente sabían la existencia de uno del otro, asumo, porque eran dos personas que eran candidatos a los premios Nobel, ¿verdad? sí, y Pero, ajá, irónicamente estaban envueltos de forma indirecta en lo que participan, porque, por ejemplo, tú sabes que Mishima pues, participaba en el cine y sí, Camus estaba más envuelto en el teatro, o sea que como que había un elemento de la actuación en ese proceso, o sea, los dos eran ujú, pues, actores por naturaleza y en este caso pues Camus era más guionista, pero como ujú, quiera, o sea, ese arte visual estaba presente en ambos. ujú. Sí, sí, o sea, eran artistas y son... Bueno, es bastante interesante porque, por ejemplo, Urayoan nunca ha salido a Yukio Mishima y yo nunca me he leído a Camus. Y, o sea, ninguno de los dos hemos leído él o uno de los autores favoritos de uno del otro, literalmente. Exacto. Este hombre no se ha leído el mito de Sísifo. Se lo he dicho un millón de veces que se lo lea. Y él también me ha Sí, dicho que me la confesión una máscara. Y ambos no hemos hecho eso. y yo estoy claro que yo estoy claro que yo estoy cometiendo un crimen de nunca haberme leído a Camus. Entiendo los conceptos básicos de Camus, pero nunca he leído un libro de él. Y la realidad es porque todavía no tengo ninguno, porque a mí lo que son autores como Camus y Yukio Mishima, a mí no me gusta leerlos por internet, me gusta tener el libro físico, ¿entiendes? Me gusta comprarlos y pues no los he Mira, tú comprado. cumpliste años los otros días. Cuando te ven en persona otra vez, te voy a regalar el extranjero para que arranques ahí. Ah, pues gracias por el regalo de adelanto. Claro que sí. Pero, ¿cómo es? Bueno, pues sí, iba a decir, bueno, muchachos, como si Gabriel y Alman hubiera estado en el podcast de hoy. Están Pero dormidos, se fueron, se fueron. sí, sí, hoy no pudieron estar, hoy están ausentes. Pero hoy fue un buen episodio. Recuerden, es como una introducción para el segundo. El segundo venimos con todo y con más fuerza. Y venimos con una persona, un autor, también un experto en el tema. Espero que les haya gustado el episodio. Recuerden, pendiente a los próximos videos. Por favor, visiten nuestro Patreon para tener el link
en la descripción y en los comentarios en el caso de YouTube. Y sí, apóyenos por favor y síganos en redes sociales y suscríbete.